Sí, UBS. Eso es el cuadrado. Sí. Es el cuadrado más. Pero a veces el más Ya, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, el inciso 1.7 es una ayuda con el inciso 1.7. Ya, ¿qué es lo que dice allí? Investigue cómo obtener la función H2TD. Ya, que nosotros, cuando hicimos el ejercicio la clase anterior, la primera ayudantía, trabajamos siempre en el dominio de la clase. Entonces usted cuando llegue a la función de transferencia que relaciona H2, en este caso con el caudal de entrada, el caudal de entrada que aparece acá es ¿cierto? QA. ¿Ya? Entonces ahí lo que se pide, ¿cierto? Es pasar ese H2 que va a estar en S, pasarlo al dominio del tiempo, y eso tiene una ecuación. Bueno, ¿qué es lo que hice yo acá? Yo le subí un apunte acá, ¿ya? Que se llama, en este caso, diseño de sistemas de control. ¿Ya? Ahí hay algunas partes que vamos a utilizar para diseñar esto. Vamos a ver algunos parámetros que tienen las funciones de transferencia de segundo orden. ¿Ya? Porque eso fue lo que llegamos la semana pasada, a una función de transferencia de segundo orden. Entonces recuerde que llegamos a esto. Ahora, era esto, ¿cierto? Esto fue todo lo que hicimos. Fue todo lo que hicimos. Entonces aquí llegamos, aquí, funciones de transferencia, en este caso, esta es la casa, ¿cierto? Que tengo aquí. Esto es una función de transferencia de segundo orden, ya porque tiene el S cuadrado, el S, ¿cierto? Y el S elevado a 0 que es 1. Entonces estamos hablando de un sistema de segundo orden. Entonces aquí cuando saco la velocidad, en este caso el motor, segundo orden. De ese estilo le va a quedar con el tanque, le va a quedar abajo un S cuadrado también, que al tener dos tanques también es un sistema de segundo orden. Entonces así le debería quedar de esa forma. Entonces aquí en este apunte que le subí, el último que le subí ahí, ya que aquí esto queda al final de la unidad en 3, este PDF. ¿Y aquí me voy a fijar acá? Me voy a ir a la página 6. Genéricamente, esta es la forma de una función de transferencia de segundo orden. Entonces aquí hay un factor K, que es una ganancia estática del sistema. Ya lo voy a cantar, si no se ve muy bien. Tengo algo que se llama la frecuencia natural no amortiguada, que se llama omega sub n, está al cuadrado. Y fíjense lo que dice abajo, dice S cuadrado más 2, ya, S es una letra Z que se llama en griego, ya lo les dije, ¿cierto? Que tenéis que aprender griego. 2 veces Z por omega sub n S. Ya, ¿qué significa esa Z? Se le llama una cosa que se llama factor de amortiguamiento.
Y eso es algo que está presente en las señales de segundo orden, las respuestas. ¿Qué es lo que vimos en las gráficas que vimos Simulink la semana pasada? Esas son las respuestas del sistema, la salida. ¿Qué teníamos en la entrada? En una teníamos el voltaje del motor. Y por ejemplo en la salida teníamos la velocidad del rotor. Y esa gráfica, eso se le llama la respuesta del sistema. Y entonces otra respuesta también podría ser la corriente, otra respuesta podría ser la posición o la aceleración. Pero estamos hablando de la respuesta de la salida del sistema. Entonces aquí la función de transferencia que aquí dijimos que relaciona la salida dividido por la entrada. Y esta es la forma genérica de las funciones de transferencia de segundo orden. Es la forma genérica. Entonces significa que la función de transferencia a la cual llegamos, en este caso vamos a analizar la de omega, ¿cierto? Tiene esa forma. Ya, pero fíjate ahí qué es lo que dice. Dice el S cuadrado, ¿cierto? Está despejado. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a hacer eso, a despejar ese valor. Ya. ¿Pero qué significa esto? Que aquí, ¿cierto? Nosotros podemos despejar, en este caso, en esta función genérica, el x de s es la salida. Entonces ese x de s puede pasar a x de t. Entonces aquí hay ciertos comportamientos, ¿cierto? de esta función. ¿Y cuál es el discriminante para ese comportamiento? El factor de amortiguamiento, que está acá, ¿cierto? Esta letrita que está acá, que se le llama la Z. ¿Ya? O en algunos libros sale una letra que se llama chi, que es una letra bastante enredada, pero aquí lo vamos a dejar como Z. Aquí está Z entonces, factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento es un valor adimensional, no significa que no tiene ninguna unidad. Entonces aquí lo que aparece en el apunte es cómo se comporta la señal según el factor de amortiguamiento. Y eso después ahí lo vamos a calcular, ¿cierto? Para el caso que tenemos nosotros. Ya, entonces aquí tenemos 4 casos. Cuando es 0, se llama un sistema oscilatorio. Ya, en este caso una onda sinusoidal constante, no cambia. Cuando está entre 0 y 1, se llama un sistema subamortiguado. Cuando es igual a 1, sistema críticamente amortiguado. Cuando es mayor a 1, sistema sobreamortiguado. Entonces nosotros lo vamos a analizar para el caso, en este caso de la velocidad, qué factor de amortiguamiento tiene. Y cada uno de esos casos tiene una ecuación en el dominio del tiempo. Este caso tiene una ecuación en el dominio del tiempo. Este también y este también. Entonces este es como un selector, según el factor de amortiguamiento que te dé, ¿cierto? En esta función, eso es según lo que corresponde a la ecuación en el dominio del tiempo. Entonces eso es lo que usted tendría que hacer cuando llega a la función de transferencia que relaciona el nivel 2 con, en este caso, el caudal de entrada. También llegar entonces al factor de amortiguamiento y según eso, ver a qué ecuación corresponde. ¿A qué ecuaciones? Ya, ahí salen varios casos, ¿cierto? En la gráfica. Ya, pero aquí, ¿cierto? Aparece la ecuación, ahí aparecen los desarrollos, pero aquí me voy a ir inmediatamente a la ecuación. Sistema 1, sistema oscilatorio. Cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0. Eso tiene una ecuación en el dominio del tiempo, es lo que tiene que llegar usted finalmente. Esta sería la ecuación en el dominio del tiempo. De acá, ¿cierto? Nos pasamos de x de s a x de t. Entonces dice ahí A por K, ¿cierto? 1 menos coseno omega nt. Ya eso es algo que la lo vamos a sacar ahí, ¿cierto? Cuando, según el caso que tengamos nosotros. Primer caso. Entonces cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0. Cuando está entre 0 y 1, ese es otro caso. Cuando está entre 0 y 1. Esa es la fórmula. Esa fórmula, entonces, bueno, usted no es necesario que la saque, solamente es reemplazarnos. Ya, porque es una fórmula bien monstruosa. Ya, pero esa, si el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, tiene que ocupar esta fórmula. Sistema críticamente amortiguado, cuando es 1, ya, esta es la fórmula que tiene que ocupar, la que está acá abajito. La voy a agrandar un poco. Esta fórmula que está acá. Entonces, según calculando ese parámetro, tenemos que ver cuál fórmula tenemos que ocupar. Y ahí entonces reemplazar los valores. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Ya, entonces no es necesario que usted se ponga a demostrar esta fórmula, las fórmulas están ahí.
cuando es mayor a 1, se llama un sistema sobreamortiguado. ¿Ya? Ya esa regla ahí se llama sigma, por si acaso. Ahí sale anteriormente cómo calcular sigma 1, sigma 2. ¿Ya? Ahí, si usted se fija, está el factor denominante y la frecuencia natural no amortiguada, que todos son parámetros que son de la función de transferencia de segundo orden. Profesor, ¿lo cuento un poco? ¿Sí? Todas estas fórmulas nos van a servir para desarrollar el ejercicio más Ya. un poco. Te sirve, ¿cierto?, para una parte que estoy pidiendo, que es el inciso 1.7. Ya, porque tú trabajaste en Laplace, pero aquí estoy pidiendo H2 en el dominio del tiempo. Entonces ahí, ¿cierto?, teniendo la función de transferencia, teniendo el factor de amortiguamiento, tú sabes qué ecuación ocupar. Factor de amortiguamiento, ¿cierto? Esto que estamos viendo acá. Ya, entonces ahí, ¿cierto?, tú pasas el dominio del tiempo, acá abajo está la fórmula, voy a anotar un poco esto. Y ahí está la fórmula. Y ahí, ¿cierto?, tú ocupas, ¿cierto?, sigma 1, sigma 2. Entonces cada fórmula, ¿cierto?, según el rango del factor de amortiguamiento, tiene una fórmula en el dominio del tiempo. Entonces, según lo que aquí te dé, tienes que repasar la fórmula que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En este caso, ahí está nuestra fórmula. Ahí está nuestra fórmula. Entonces, el objetivo, vamos a pasar de, está la función de transferencia de relación a la velocidad del rotor con el voltaje de entrada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a llegar de omega S a omega t. Entonces tenemos que empezar esto de la forma general de la función de transferencia. Ya, esto la voy a copiar, ¿cierto? La voy a copiar en otra página. ¿Cuál es la forma general de la función de transferencia? La vamos a anotar acá en rojo. ¿Ya? Este sería YS, ¿cierto?, que es una salida genérica. UD es una entrada genérica. Y acá, ¿cierto?, tengo un K, la mayúscula, y tengo un omega sub n al cuadrado. Estoy haciendo la forma general de la función de transferencia de segundo orden. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, sería S cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento por omega sub n, S más omega sub n al cuadrado. Entonces esta es la función de transferencia de segundo orden general. Entonces la que tengo acá a la izquierda, ¿cierto?, que es la del motor, que me relaciona la velocidad con el voltaje de alimentación, la vamos a dejar entonces expresada de esta forma, ¿cierto?, como la que está en rojo. ¿Qué significa esto? Fíjense que ahí ese cuadrado está despejado, ¿cierto?, y aquí no está despejado. Entonces tenemos que multiplicar, en este caso se le llama multiplicar por 1, ¿ya?, para dejar esa S cuadrada despejada, para hacer igual que esta. Y con eso vamos a sacar nosotros nuestros parámetros. Ya, entonces aquí primer paso. Vamos a anotar entonces omega S, que lo tengo obviado, ¿cierto? Ahí sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Para despejar la S cuadrado, tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por 1 sobre LC. 1 sobre LC. Fíjate que ahí entonces vamos a dejar despejada la S cuadrado. Entonces aquí. Profesor, ¿Sí? en el recuadro de arriba rojo, ¿qué es la letra que sigue después de S al cuadrado más 2? Ya, ese se llama Z, ¿no? Ah, el Z. El Z, que está el factor de amortiguamiento. Se da arriba. Aquí entonces arriba nos va a quedar KM sobre LC. KM sobre LC.
Y abajo, ¿cierto? Al multiplicar cada término por 1 sobre LC, aquí se me va a ir entonces la LC, me va a quedar S cuadrado. Más, en este caso, LB más RJ, y todo eso dividido por LC. Esto está multiplicado por S. Más RB más caso M por caso A, ¿cierto? Y todo eso dividido por LC. Entonces ahí, ¿cierto? Ya la dejamos con la S despejada, la S cuadrado. Entonces, a tener en consideración acá, fíjese, el numerador dice K por omega sub n al cuadrado, ¿cierto? La que está en rojo acá. K por omega sub n al cuadrado. Entonces, eso sería igual a KM sobre LC. Primera parte. Vamos a colocar ahí como en rojo como estaba. Entonces K por omega sub n al cuadrado es igual. Entonces aquí igualamos numerador con numerador, ¿cierto? KM sobre LC. Ya, primero entonces nos queda eso. Segundo, aquí la segunda parte que dice 2z omega n por S, ¿cierto? Ya, entonces aquí lo vamos a dar 2z omega n. ¿A qué es igual eso? Eso mismo, LB más RJ, ¿cierto? Sobre LC. Ya, porque si fíjese que 2z omega n está acompañando la S, ¿cierto? Y abajo que está multiplicando la S, LB más RJ sobre LC. Entonces lo estamos igualando. Ya. Y el último que aparece acá, ¿cierto? Que este de acá dice omega sub n cuadrado, ¿cierto? Omega sub n al cuadrado es igual a RB más caso M, caso A sobre C. Entonces lo anterior implica, aquí lo vamos a sacar, entonces ¿qué sería igual a omega sub n? Omega sub n, ¿cierto? RB más caso M, caso A sobre LC, y todo eso, ¿cierto? Sería raíz cuadrada en este caso. Recuerden que ustedes tienen los parámetros, entonces es cosa de ir reemplazando. Voy a tomar esta fórmula aquí de los parámetros. Ya voy a tomar esa fórmula. La voy a colocar en la siguiente página. La vamos a copiar aquí, entonces. Bien. Ahí están, ¿cierto? Los parámetros. Ahí se entiende, ¿cierto? Estamos haciendo un borrón ahí. Ya. ¿Qué se desprende de estas fórmulas? Vamos a poner acá al ladito. La primera, la K, ¿cierto? La ganancia estática. En este caso sería entonces KM. Y el omega sub n al cuadrado, que estamos multiplicando, nos va a quedar dividiendo, ¿cierto?
Ahí despejamos entonces la constante. Ya. El otro que me interesa acá, ¿cierto? Para ver cómo se comporta mi sistema, es el factor de amortiguamiento. Entonces aquí sería LB más RJ sobre, ¿cierto? Y aquí tengo el 2 por omega sub n, ¿cierto? Está multiplicando. ¿Cómo queda? Dividiendo, ¿cierto? 2 veces omega sub n, en este caso, por LC. Ahí está mi factor de amortiguamiento. Y la última, ¿cierto? Que el omega sub n ya lo pusimos ahí abajo. Entonces recuerden que acá esto necesitamos, ¿cierto? Este Z se le llama, ¿cierto? Factor de amortiguamiento. Entonces ahí es necesario, ¿cierto? Obtener estos parámetros y irlos sacando. ¿Cuánto me da el K, el Z y el omega sub n? Entonces vamos a colocar aquí, ¿cierto? Calculando. Ya, primero vamos a sacar, ¿cierto? El factor de amortiguamiento. Ya, ¿cuánto era L? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto era L, AB, RJ? A ver si lo tengo por acá, ¿no? Lo tenemos por aquí, no me acuerdo. Parece que era 0,5 por eso, ¿no? Por aquí, ya, vamos a ver y pegarlo. Esto. Ayudativo, está ayudativo. Lo vamos a poner por ahí abajito. Ya, en este caso dice L por B, ¿cierto? L por B, ¿cuánto es L? 0,5. Sí. Ya, en este caso, ¿cierto? Por B, 0,1 más R, que es 1, por J, que es 0,01, 0,01. Todo eso dividido por 2. ¿Ya? Aquí hay que calcular el omega sub n. Y ahí lo vamos a bajar, entonces. Vamos a bajar el stand-by, ahí lo vamos a calcular. Y este caso sería. ¿Dónde estoy? Ah, por L por C. Ya, el N entonces es 0,5 ¿cuál es la fórmula aquí? Déjame ver bien. Le puse un C, bueno, aparece un C aquí, anotémosla bien. Debe ser, si no es LC, entonces debe ser LJ, ¿no? Eso se nos va a quedar chascarros del video, parece. Parece J. El canal de amigo va del César. Era el J. Según está rayado los circuitos eléctricos. Me corrijan ahí por si acaso. Valor no. J. ¿Dónde más están ahí? J. Va a decir un alumno, por razón no me salía nada, por eso. J. ¿Ya dónde más? ¿Dónde más? Parece que ahí sí, veamos el primero. También. Ahí estamos. Ahí está la falla de todo, el origen de todo, ¿listo? Parece que estamos bien ahí. Último. Ahí está. Ya, a ver. Parámetro, profe. Ahí. Ya. Ah, de ver, igual está. Eso lo vamos a tener que borrar de otra forma. Pero si copia y pega el de antes que corrigió. Ahí no.
Abajo de la forma. Vamos, ya era otra. Profe, esa fórmula de La solución, pero sí. ¿no? ¿Ah? Esa fórmula cuando empezó venía igual de otro lado, ¿no? No, no, si esa es la fórmula que llegaba la vez pasada. Solo que le puse C, pero era J. Ah, ya. Un cortocircuito nomás, esto, siempre estamos jugando la C, entonces, y ahí sí parece que la C de allá. Aquí. No, la J. J, ya, ahí sí. Ahí sí. 0,5 entonces y 0,01. Necesitamos sacar entonces el omega sub n. Omega sub n. Omega sub n, entonces R por B. 1 por 0,1. Ya recuerden que ahí estoy multiplicando. Más 0,01 al cuadrado. Ya, sobre LJ. 0,5 por 0,01. Y ahí sí, ya ahí así no lo estoy cuenteando. Y todo esto siempre en raíz. Si alguien me ayuda ahí a sacarlo, ahora vamos a sacar por aquí. Voy a sacar por ahora el modelo Casio. Vamos a colocarlo ahí, ¿cierto? 0,1 más 0,01 al cuadrado. Recuerden que ahí KM y KA son 0,01, por eso le puse 0,01 al cuadrado. 0,5 por 0,01. 4,47. Voy a colocar 3 decimales. 4,474, ¿no? Sí, 474. Estos son radianes sobre segundo. 4,474 radianes sobre segundo. Ese sería omega sub n. Entonces lo vamos a colocar acá. 4,474. Con eso entonces vamos a calcular, en este caso, ahí si me ayudan, cómo nos da el factor de amortiguamiento. Que en la derecha es 1, según la resistencia de Nos da entonces Era más 1 por 0,5. Era más 1. ya, que pasa que ahí te va a quedar lo mismo, ¿no? 1 por 0,01, 0,01. Ah, Sácalo igual no, sácalo igual ahí vamos contrastando. 1,341. Sí. Es mayor o 1. Entonces aquí, ¿cierto? Te recuerdo, si lo pusimos los casos, voy a volver un poquito al Ah, ya, si es mayor a 1, se lo aplica a uno de los casos. Este es el PDF. Sistema segundo, ahí está. Mayor a 1. Sí. Era esta fórmula parece, ¿no? Sí. Mayor a 1. No. Buena. Dice que medio raro, ¿eh? El cambio. Esta es la fórmula entonces que tenemos que ocupar. Cuando es mayor a 1. Ya, ahí tenemos dos parámetros. Tenemos sigma 1, sigma 2. Aquí. Ya. Sigma 1, sigma 2. Y recuerden que ese PDF está arriba por si acaso. Página 23.
Entonces se llama solo amortiguado. Con eso entonces vamos a ocupar la fórmula que teníamos ahí anotada, la fórmula de sigma. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapo. Vamos a borrar, vamos a copiar. Aquí abajo sería la fórmula que a ocupar. Algo que quiero sacar primero el. ¿Hello? Ya, esa es la fórmula que teníamos que ocupar. Del lado vamos a colocar, en este caso, sigma 1, sigma 2. Ahí está el valor de sigma 1, sigma 2. Profesor, ¿puedes Sí. volver a la pestaña de parámetros? ¿Dónde? En la Ah, segunda. ya. Anterior. Ya. Ya, ¿qué fue lo que hicimos? La función de transferencia que relaciona omega, que sería la salida, omega la velocidad del rotor, con el voltaje de movimentación, que sería la entrada. Eso entonces, nosotros ¿qué es lo que hicimos? La transformamos a la función, a la definición de la función de transferencia de segundo orden. Sí, no sé. Ya, entonces, allí resumiendo lo que hicimos, aquí está la función de transferencia y nosotros llegamos a la clase anterior. Esta es la definición, la que está en rojo. Dice función de transferencia de segundo orden, la general. Entonces adecuamos esta función de transferencia, la adecuamos a la general. Entonces ahí que lo que hicimos, despejamos la S cuadrado. Para eso, en este caso, como S cuadrado está multiplicado por LJ, tenemos que multiplicar ¿cierto? Por LJ y falta cambiarse, lo vamos a cambiar al tiempo. Entonces 1 sobre LJ dividido por 1 sobre LJ. Ahí no estamos alterando nada, estamos multiplicando por 1. Entonces aquí, ¿cierto? Ahí despejamos la S cuadrado. Entonces esto ya lo tenemos adecuado, ¿cierto? A lo que está en rojo. Y ya con eso, ¿qué es lo que el siguiente paso? Obtener nuestros parámetros. Ahí entonces tenemos nuestros parámetros. En este caso omega sub n, el factor de amortiguamiento. Y también aquí podemos calcular, ¿cierto? Ahí si lo necesitamos más adelante, la ganancia estática que sería acá. Ya, ahí de hecho está el valor de acá. Ya, ese A, por si acaso, se le llama amplitud. Ya, lo vamos a trabajar con A igual a 1. Así lo vamos a marcar. Ya, ahí sale la casa y lo vamos a calcular en el paso anterior. Ya, entonces aquí abajito vamos a calcular el valor de K, que ahí está la fórmula. Eso es lo que nos dio en este paso. K entonces sería KM. KM sería 0,01 sobre omega sub n al cuadrado. Sería. Ahí tome entonces, o si quiere, tome ese valor y lo eleva al cuadrado, ¿no? Como quiera. ¿Ah, es de una? Sí, no, seguir lo calculamos. 4 más 4, 7, 4, ¿cierto? Al cuadrado. Ya lo habíamos calculado. Y Por el J. por el OJ. Entonces aquí L era 0,5 y Jotita 0,01. Entonces ahí, igual calculen ustedes, vayan calculando. 0,01 dividido en 4.474 al cuadrado por 0.5 por 0.01.
0,0999. Ya, eso si quisiera usted lo puede aproximar a 0,1, no hay problema. Ahí está entonces mi ganancia, ¿cierto? K. Profesor, Ya. o sea que en la primera diapositiva, no sé dónde sacó Aquí. esa de dónde la sacó. Ya, pues esa fue la que hicimos la semana pasada. Sí, pero ¿en qué diapositiva está esa? En la del día viernes, ¿cierto? Ya, ahí está, pues, la 9. Es la 9. La diapositiva Eso, acuérdate que lo resolvimos simplificando los diagramas de bloque. Ya, Por eso llegamos a eso. llegamos a ese resultado. Llegamos a eso, sí. Nosotros los cinco diagramas de bloque, fíjate, los diagramas de bloque, fuimos todos achicándolos, Sí. llegamos a uno solo. Y ese fue el primero que sacamos. Omega, ¿cierto? Dividido en V, que es la entrada. Ahí fuimos todos achicándolos. ¿Te acuerdas de eso? Ya, entonces aquí estamos en la 9. La 9 entonces agarramos esta función y ahora la vamos a buscar omega S, pero lo vamos a expresar como omega T. Ya, entonces esa es una ayuda para que pueda, cómo puede hacer en este caso el ejercicio, en este caso el inciso 1.7. Ya tiene que hacer algo similar ahí. Profe, recapitulando, entonces tenemos esta fórmula, la C 1.7 inciso, la transformamos volviéndola a dominio del tiempo, utilizamos la fórmula general para ver la multiplicación y todo eso, Sí. y luego aplicamos la fórmula para sacarlo, para utilizar los sigma primero y segundo, ¿no? Sí. Para sacar Ya, ojo, eso depende del caso que te dé. Porque ahí sacamos cierto el caso, ya nos dio 1,34. Entonces ahí la fórmula que me mostré, esa es la que tenemos que ocupar. Pero si no se daba, por ejemplo, 0,5, tenemos que ocupar otra fórmula. Sí, pues aquí está ahí en el apunte, ahí está toda la fórmula para cada caso. De las 4 que hay ahí. Profe, cuando se reescribe en forma más corta la fórmula de si ya estamos utilizando ahora y se ocupa el K por sigma 1 y sigma 2 arriba de la división, también lo mismo, la repite como una constante. En el PDF. Ya, ¿cuál? Ahí, justo abajo de eso. ¿Esta? Donde dice K partido por F. Ahí se escribe de forma más buena, entonces igual me confunde. Ah, de abajo, el X partido en F. Ya, ojo, esa es La salida la función de transferencia genérica para ese caso. ya. Para ese caso. Ya, pero aquí lo que estoy buscando, ¿cierto? Lo pusimos aquí, la fórmula que está acá abajo. Esa es la fórmula que nosotros vamos a expresar. Porque eso finalmente es lo que te muestra la gráfica que hicimos nosotros la semana anterior. ¿Qué le mostré la clase anterior? Le mostré, ¿cierto? Omega, ¿cierto? Ya, pues, y omega, ¿cierto? Esa curva tiene una fórmula asociada. ¿Cuál fórmula? Esa, la que está ahí aquí encerrando. Entonces cuando usted ve la gráfica de H2, ¿cierto? Tiene una forma y tiene, ¿cierto? Esa función está en el dominio del tiempo. Entonces de esta forma que lo estamos resolviendo, ahí va a llegar. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Tenemos que calcular, en este caso primero sigma 1, sigma 2. Fíjese que ahí está, ¿cierto? Factor de movimiento, omega sub n, ¿cierto? Y con eso lo calculamos y después lo reemplazamos nomás. O sea, reemplaza nomás y listo. Solo el número. Sí, reemplazáis nomás y listo. Aquí no estamos por acá, ¿cierto? Ya. Y ahí entonces ya sacamos K, sacamos factor de amortiguamiento y omega sub n. Ya. Una cosa, aquí podemos expresar dos cosas, ¿cierto? El A lo vamos a tomar como 1. Ya. Pero ahora también está directamente ligado, ¿cierto? Con la entrada. Ya, la entrada, ¿cuánto es la entrada? La entrada son 12 voltios. Entonces aquí, ¿cierto? Ya para que evitar, ¿cierto? La confusión ahí, te vamos a colocar inmediatamente el valor de la entrada. Ya, en este caso, ¿cierto? Vamos a colocar aquí.
nosotros a eso le pusimos al motor, 12 volts. 12 volts. Y entonces acá, primero, para antes de reemplazar, ya voy a aquí colocar los valores. Y acá nos dio 0,1. 0,1. Omega sub n 4,474 si no me equivoco. Sí. Y el último era el factor de ajustamiento que nos dio 1,34 parece. 1,341. Ahí entonces está lo que necesitamos. Obtener entonces sigma 1. Aquí le vamos a poner esta letra, ¿cierto? En estas clases de griego, ¿cierto? Sigma 1 en este caso. Y ahí entonces dice el factor de amortiguamiento por omega sub n. Ya, entonces sería 1,341 multiplicado por 4,474 más 4,474 y aquí todo esto ¿cierto? En raíz. Entonces sería 1,341 al cuadrado menos 1. El cuadrado sale negativo. No, no lo he hecho. ¿Sale negativo en el PDF? Ya, ¿estás seguro que le sale negativo, no? No, es la fórmula de la Z. Recuerda que la Z la calculamos en el inciso anterior. Y aquí la única diferencia, ¿cierto?, entre uno y el otro es el signo más, no. General. Entonces aquí sería menos. Una ecuación general. Subsenda. Ya. Ahí, ¿cierto? Lo único que cambia es el signo. Entonces ahí, si por favor me ayudan a calcular. Ya, 9,996. La podemos colocarle 10. No sé si la eso, pues puedo averiguar por si acaso. Así, módulo entonces 10. Y el otro, ¿cierto? El otro le da 2, ¿no? Ya, entonces aquí la agarramos, ¿cierto? Ya, 2. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces nos da sigma 1, sigma 2, 10 y 2 respectivamente. Entonces vamos a reemplazar aquí en esta fórmula, ¿cierto? La fórmula que la vamos a llamar, ¿cierto? Carita feliz. Reemplazamos entonces carita feliz. No me quedó tan feliz acá, pero ahí sí. Entonces vamos a tomar aquí la fórmula y vamos a reemplazar sigma 1, sigma 2. Ahí después esto la voy a copiar a la otra página y pegar y vamos a reducir. Entonces este caso sería ya x de t, pero en este caso
Este X de t, vamos a ver aquí ¿cierto? la salvedad, ¿cierto? Que este X de t, adecuándolo a nuestro contexto, sería omega t. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces aquí omega t, ¿cierto? Sería el A, ¿cierto? Que sería los 12 voltios. Por este caso K, que sería 0,1. Abrimos paréntesis, 1 más sigma 1, o sea 10, sobre sigma 2, ¿cierto? En este caso sería 2 menos, en este caso sigma 1, 2 menos 10. Por Euler,